La radio ha muerto, el medio de comunicación que en su momento ponía en contacto instantáneo a los hombres que habitaban los opuestos más extremos del planeta. Sus formas y sus limitaciones eran un fin en sí mismo: hacer que la vida se escuche, que suene, que se oiga, que se imagine. Con los años, con la televisión, con el internet, con los dispositivos móviles, la radio murió, salvo en lugares donde todavía no llega la fibra óptica. Pero seamos sinceros, que un pueblo todavía se comunique por radio habla más de su precariedad, de su pobreza, de su falta de conexión, que de las bondades que tiene el espectro sonoro. Sin embargo, hay quienes todavía, en medio de esta tiranía de lo visual, todavía se resisten a producir sonidos para los ojos, ya sea por estoicos, ya sea por necios, ya sea por un capricho tóxico o ya sea por falta de presupuesto. ¿Cuál fue el hecho o el evento o lo que motivó el desarrollo de este trabajo? Bueno, el evento es quizás el estallido social peruano, pero ya en términos relativos al podcast específicamente, nosotros tuvimos un acercamiento con el equipo de CEPIA, es un seminario de investigación agraria, y que trabaja ya muchos años viendo temas vinculados a las luchas campesinas, pero también al mundo agrario en general. Al aire, Gonzalo Benavente Seco, director y co-guionista del documental La Revolución y la Tierra, entre otras piezas audiovisuales. Se acercaron a nosotros porque estaban publicando un libro que tenía que ver con el estallido social peruano, con el impacto que había tenido en el mundo campesino y diferentes, digamos, aristas sobre el fenómeno, ¿no? Y estaban interesados en generar una suerte de campaña de difusión que acompañara a su investigación. Nosotros no teníamos mucha experiencia necesariamente, o no es algo que hagamos mucho, lo de campañas de comunicación, pero sí nos pareció un desafío que nos interpelaba mucho, el quizás hacer algo, algún tipo de obra vinculada a lo que hacemos, que es más cinematográfico, audiovisual en general. Eh, sí, originalmente quizás un poco hacer material para redes sociales como TikTok y otras plataformas. Y nosotros, conversando con Grecia, ¿no? Nos comenzó a entusiasmar la idea de hacer un podcast. Se lo contrapropusimos a Sepia. Ellos tenían un presupuesto muy pequeño, digamos, para la campaña de medios, pero era suficiente para cubrir los costos del viaje a Ayacucho y a Puno, que no estaban quizás digamos, pensados en un primer momento, pero ya cuando varió el formato a podcast ya sentimos que era necesario hacerlo, entonces convocamos al equipo con el que solemos trabajar, con el que estamos actualmente trabajando en la nueva película, no completo porque iba a ser básicamente sonoro y musical el trabajo, entonces participaron Carolina Negri en la producción, Willy Lizarbe en el sonido directo, Santiago Pillado Maceu en la música, y sentíamos que de alguna manera una especie de continuación espiritual también de donde había cerrado la Revolución en la Tierra. Sentíamos también como una oportunidad de darle una continuidad a una película que había significado mucho hacer para nosotros, que también había tenido una acogida muy bonita entre mucha gente, entonces también sentíamos que era una manera de devolver un poco cierto apoyo, cariño que habíamos sentido del público que acogió la película como suya, ¿no? Entonces, también de alguna manera era un poco eso, ¿no? Era acoger donde nos quedamos en la revolución y seguir contando una historia que se sigue desarrollando hasta el día de hoy y va a seguir mucho tiempo, ¿no? Tiene que ver con desigualdad, con falta de acceso a la justicia, con derechos que no son los mismos para todos y para todas, ¿no? No me quiero poner necio nuevamente con esto del podcast y su esencia sonora, pero nótese que la convocatoria que se hace es pensando en una producción auditiva, pensada y trabajada para escucharse. Hoy que a todo lo que es una mesa con micrófonos y personas interlocutando, emulando una estación radial, se le llama podcast. Este trabajo es un ejemplo de lo que diría la teoría, más allá de si estás de acuerdo o no con su postura política e ideológica. La verdad es que la intención de crear un podcast iba más, primero porque nos gustan los podcasts, a mí me encantan personalmente. Al aire, Grecia Barbieri. Ella es co-guionista y directora de arte del documental La Revolución y la Tierra, entre otras piezas audiovisuales también.
Y segundo, porque además queríamos que un TikTok, si bien, o sea, a mí me encanta, estoy todo el día en redes, es como me encanta TikTok y todo, pero sin embargo no es que va a sobrevivir tanto tiempo, ni tiene la capacidad de concentrar un contenido que además en algún momento se va a sentir obsoleto porque es como difícil que siga sobreviviendo a través de los años un clip de eso, un reel, ¿no? Porque a mí me pasa que yo escucho muchos podcasts cuando paseo a mi perro, cuando lavo los platos, cuando ordeno la casa, cuando estoy, o sea, en general me encantan los podcasts, cuando estoy haciendo ejercicio, todo. Y me pasa que escucho podcasts que no necesariamente son del año pasado. O sea, ahora sí escucho muchos actuales porque ya consumí un montón de los que digamos que ya no me quedan tantos podcasts por escuchar. Entonces, a veces incluso por eso retrocedo mucho en el tiempo y escucho podcasts de hace muchos años y con temas que, o sea, los puedo escuchar ahorita además completos, entender cuál es el momento. Eso no es algo que me va a pasar con un reel o con un TikTok. Me gustan mucho los videopodcasts, los podcasts de conversación, o sea, me parecen chéveres, pero digamos que los que de verdad me encantan, ¿no? Y por eso intentamos hacer eso, son estos podcasts que tienen como mucha atmósfera y tienen como un acercamiento a los temas bastante profundo y con mucha investigación. En el último tiempo me encontré escuchando un podcast que intenta contar y explicar desde su propia mirada cómo chucha llegamos a la cima de nuestra precariedad política. Esto es El Estallido Invisible, un podcast documental donde intentaremos disolver no uno sino los múltiples nudos que nos llevaron a la crisis política que hasta ahora vivimos. Yo soy Pablo Saldarriaga. Y yo, Valeria Román, y hemos tenido que venir hasta acá para hacer un recorrido por alguna de las frases e imágenes que marcaron la jodida historia política de nuestro país en los últimos años. A ver si con eso podemos desjodernos aunque sea un poco y enfrentar la muy jodida pregunta de por qué la vida de las personas en el Perú no vale lo mismo. Creo que hay dos puntos que son claves, ¿no? en decidir hacer una pieza absolutamente sonora, ¿no? Una es que para los proyectos que nos gusta hacer y desarrollar, como bien decía Grecia, es pensar qué herramientas se pueden llevar al resultado más óptimo, digamos, ¿no? al que uno le gustaría explorar. ¿Cuál era el resultado que buscaba? Hacer una historia que sea inmersiva para el espectador y donde el espectador se involucre emocionalmente. Bueno, pues en el día de la radio y de las bondades que tuvo el medio sonoro, más allá de la comunicación y la conexión, yo me voy a la imaginación. Y en esta oportunidad conversamos con Gonzalo Benavente Seco y Grecia Barbieri, codirectores y co-guionistas del Estallido Invisible. Pero si vamos a trabajar con imágenes, el camino natural para nosotros, no para lo que haga otra persona, pero para nosotros, para lo que nos gusta hacer, para lo que nos interesa, tiene que ver con hacer una película, por ejemplo, que se va a poder ver en cines, donde la experiencia con la película es distinta a la de ver en tu celular, ¿no? Digamos, uno tiene un comportamiento distinto hacia la película. Para comenzar, no la puedes pagar en el cine, ¿no? Es un poco presa de las imágenes y de los sonidos. Digamos, cambia la lógica, ¿no? Hay una inversión en la correlación de espectador producto, obra, ¿no? Y uno también está predispuesto a... Sí, por supuesto, y además es una visión normalmente colectiva, ¿no? Es una experiencia distinta. En el caso sonoro, creo que una ventaja es que apela mucho a la imaginación de los oyentes, de las oyentes, para completar aquello que no está siendo visto, no está siendo observado, ¿no? Entonces, genera una atención más activa. Si bien un poco los medios actualmente determinan ciertos requisitos para ciertos productos de acuerdo a las plataformas que estén de moda, ¿no? O lo que sea, no es eso lo que más determina lo que nos gustaría hacer, sino tratar de pensar en cómo comprometer en este caso oyentes, a tener una experiencia mucho más inmersiva, como decía Grecia. Además, si tú ves la imagen, ves algo que no es parte de tu realidad cotidiana, ¿no? Ves un espacio que no es el tuyo necesariamente. Si vives en Lima, ves personas que no eres tú. Te puede sorprender, te puede conmover, por supuesto. Pero igual hay una distancia, ¿no? Que todos la hemos sentido de alguna manera, si no, las personas que nos gobiernan no seguirían en donde están, ¿no? Sin embargo, cuando solo lo escuchas, creo que es más fácil
sentir que te está sucediendo a ti o te podría haber sucedido a ti también. ¿Han escuchado esta frase clásica de la radio está más cerca de la gente? Quizás no somos conscientes de la importancia que tiene no la radio, sino el sonido. Ya lo habíamos puesto en el aire en uno de nuestros informes anteriores. El sonido estimula tu imaginación porque te genera la emoción y tú completas la imagen. Eso es lo que hace el sonido. Entonces realmente es una experiencia diferente, por eso no es comparable con, ni hay que transformarnos en algo. Y una amiga me decía, Sofía, me encanta este tipo de productos porque yo tengo una prima que no ve, que es invidente. Entonces, cuando va al teatro, entiende la mitad de la obra o menos porque la carga está en lo que tienes que ver. Entonces, no puede. Y a ella le encanta la ficción, le encanta lo que le gusta a cualquier persona para nutrirse con el arte. Entonces, cuando escucha podcasts que están elaborados pensando en un viaje sonoro cerrado, completo, lo disfruta y agradece que hayan, digamos, ella que totalmente no puede ver, aprecia el empaquetado, el producto pensado y bien empaquetado en cuanto a la composición sonora, ¿no? Incluso hay gente que no tiene tiempo suficiente para leer, hay gente que atrapada en el tráfico que te hace la vida miserable, encuentra en los podcasts, en los productos de audibles, un espacio para vivir, para tener calidad de vida. Y es que su cercanía no tiene que ver solamente con acompañarnos mientras vivimos la vida, sino que nos permite estar a la misma altura. Sino que lo diga Daniel Alarcón, fundador y director de Radio Ambulante, en una ponencia sobre narrativas migrantes en Iberoamérica. ¿Por qué esa narrativa es sonora? ¿Por qué elegís el podcast como manera de mirar y de explicar América Latina? Bueno, primero gracias por la invitación, es súper chévere estar acá. Bueno, en audio tú y yo somos de la misma talla, o sea que eso es chévere. Eso dice Sindo, sí, pero... claro, porque no se nota. Así nomás, cortita y al pie. Eso tiene el sonido. Solo el sonido, otra vez. Esta posibilidad de imaginar, de estar al mismo nivel, de intentar ubicarnos a la misma altura. Eso desde el lado quien lo escucha. Pero ¿qué hay desde el que lo produce? Podcast hoy también se le dice a la cosa grabada, al video, ¿no? Cuando antes estaba como no, podcast es el audio. Es el audio solamente. Incluso se barajó el concepto podcast, ¿no? O sea, como de video. Ahora, tengo un podcast y tú, a ver, ¿dónde estás? En YouTube. Y va a ver el audio, ¿no? Y es gente hablando, ¿no? Que aparte es el programa más aburrido de la vida, ¿no? Es como la gente que tenía una radio digital y tenía su canal en televisión de la radio. ¿Y qué pasaban? A los tipos hablando. Amigo, tienes un canal de televisión, inventa algo. Hagan el ejercicio. Pongan un podcast cualquiera que puedan ver en YouTube. Olviden la imagen o escóndanla y vean qué sucede. Estoy seguro que en más de una ocasión sentirán la necesidad de ver qué pasó. La misma producción o la misma elaboración del discurso está elaborado desde lo audiovisual, no desde el canal sonoro. Pero esto es una posición banal, una discusión desfasada. No tiene sentido. Yo me enteré hace 2 años que cuando tú hablas con un joven y le hablas de un podcast, él está pensando en un video. Sí. O sea, yo no tenía idea Señor, de eso. con un micrófono delante sí, de radio. con un micrófono, dos pero patitas pero hablando de cualquier cosa. Yo no tenía idea de eso y eso fue una revelación para mí, es entender que lo que yo pensaba que era una cosa, yo entendía que era, en realidad para otra generación es total, la palabra significa otra cosa. Yo creo que uno como periodista y como contador de cuentos siempre tiene que ir hacia donde está la audiencia. De repente esta entrevista se vuelve muy audiovisual, no es tanto de repente de expresar, pero yo siendo también un poco conocedor del audiovisual, me llamó mucho la atención algo que tú dijiste, que era sobre los objetivos, ¿no? Que era buscar que sea perenne, buscar que también entretenga y que sea inmersiva. Pero yo pensando también en lo rico de la información que podía encontrar en ese lugar y entendiendo, no sé, ustedes me dirán, que hoy lo visual es básicamente lo que rige, que tiene mucho más alcance. Una de mis preguntas era, ¿en algún momento se consideró tener un backup visual? ¿En algún momento no se pensó en, voy a grabarlo por si acaso? Porque esto de aquí, el testimonio de la exministra, ¿cómo se llama? Además de ella, al inicio está Mirta Vázquez. Está un trabajador también, como un exministro o un asesor de trabajo, me parece. Están justo 2 testimonios al final, ¿no es cierto? Entonces, yo me preguntaba, ¿no era posible de repente tener como un backup? Porque eso podría llegar a medios mucho más masivos, entre comillas. Les comento, por ejemplo, lo que pasó con IDL,
que propone un proyecto de las matanzas, de lo que pasó, cuenta lo que pasó y se apoya mucho en cosas visuales, ¿no? Ellos de repente no tienen la posibilidad de hacer necesariamente una cuestión más artística, porque no son más que nada netamente informativos o periodistas, pero ustedes sí. Entonces yo me puse a pensar, esta información es genial. Nadie pensó en de repente grabarlo un ratito porque esto podía llegar de repente a ser más masivo visualmente. O sea, nosotros tenemos las grabaciones de los Testimonios. Sí, sobre todo de las personas que han perdido, ¿no?, a algún familiar. Mira, te soy sincera, yo no creo, mira, si hubiéramos querido hacer algo visual, en temas de archivo estoy de acuerdo, ahorita te respondo a eso, pero si hubiéramos querido hacer algo visual, para hacer el tipo de material visual que porque en verdad la realidad es que nosotros hacemos lo que nos gusta hacer, o sea, no vamos a hacer otra cosa. Ponte lo de IDL, me parece maravilloso, además es una cosa que vimos, sirvió un montón, ha ganado premios, pero no es el tipo de trabajo que a nosotros nos gusta hacer, en verdad. O que nos sale tan bien como a ellos. O que nos sale también como a ellos, tendríamos que investigar. De hecho, más bien nosotros tomamos la información de IDL y en función de su investigación y otras cosas más, es parte de nuestra investigación, ¿no? No tomamos sus materiales, no tomamos esto, pero la investigación que han hecho ellos, la que ha hecho Américo Zambrano, Shana Taco, nos sirve como fuente, es parte de nuestra investigación esa, los reportes de Amnistía Internacional, absolutamente todo eso es parte de nuestros insumos de investigación. Pero no es el tipo de material audiovisual que queremos hacer. Para el tipo de material audiovisual que queremos hacer, hubiéramos necesitado los 4 o 5 años y el presupuesto, o por lo menos mayor, de La Revolución en la Tierra, porque además fue una película como bien austera también, ¿no?, en presupuesto. Entonces no correspondía a lo que queríamos hacer. Ahora, grabarlo como archivo, de hecho tenemos algunas de las entrevistas como imágenes y fotografía, ¿no? O sea, para un material nuestro no nos hubiera funcionado tanto tal vez, porque la verdad es que si hubiéramos hecho una grabación a Mirta, para el tipo de cosas, no estoy diciendo que así tenga que ser, ¿eh?, pero para el tipo de cosas que nosotros hacemos, no hubiera utilizado su cara todo el rato hablando si no hubiera necesitado otro tipo de materiales, ¿no? Pero como archivo, por ejemplo, o como estas entrevistas que son para conversar entre nosotros, por supuesto que eso sirve. No sé si teniendo imágenes hubiera llegado a un medio más masivo. Creo que hay, no quiero desmerecer además el trabajo de un montón de gente que lo ha hecho antes de nosotros. Creo que hay, como tú mencionabas, el trabajo, por ejemplo, de IDL, que tiene los videos además. Hay un montón de videos, y videos impactantes, más impactantes que el de Mirta Vázquez hablando frente a la cámara. O sea, hay videos impactantes de la gente que está muriendo, del lugar, el momento en el que se asesina a una persona. Videos más bien sobran. Entonces yo no sé si los videos van a llegar, además videos impactantes, ¿no?, van a llegar realmente a medios masivos porque tengan imagen. O si terminarían siendo efímeros como otros tantos. Exacto, y en verdad la realidad es que son efímeros, están ahí, y existen. O sea, si es que, de hecho es tan fácil acceder ahora, si los canales masivos, como mencionabas, quisieran tenerlos, los tienen a disposición y no los han pasado y no van a pasar nuestra entrevista a ninguna de las otras personas porque están en favor al pacto y nada de lo que vaya a dañar realmente a Dina o a cualquier persona en el poder ahorita va a ser pasado por eso. Entonces, no creo que la imagen tenga esa posibilidad. Siempre uno piensa, ¿no?, si en la Segunda Guerra Mundial hubiera sido, hubiéramos tenido imágenes. Y en verdad es mentira. Ahorita tenemos imágenes de la Franja de Gaza, tenemos imágenes de lo que pasó en Ayacucho, tenemos imágenes en todos lados. Igual a la gente no le importa. Y los medios masivos no lo pasan. Y a los que nos interesa, tenemos que aprender a vivir con que estas imágenes existan, ¿no? Entonces, yo no sé si realmente la imagen tenga esa posibilidad que creímos en algún momento que tenía. En el caso de la imagen, el sonido, piezas artísticas, piezas de entretenimiento también que están pensadas con un trasfondo artístico, en fin, informativas y todo. Yo lo que creo es que tiene el poder de indignarnos. Y creo que eso va más allá de si lo vemos o lo escuchamos. Factos, huevón, facturas. Aunque puede servir como manera de difusión, se puede publicar un extracto de la entrevista con imagen, como un reel o como un clip de TikTok, para así tratar de captar nuevos públicos, la atención de la gente que se mueve por esas redes. Eso ya es propio de estos tiempos, de la generación de contenidos. Que de eso no se trata este espacio, pero ahí le suelto una a ver si la chapa. Una ventaja también del proyecto Sonoro es que cuando entrevistas a alguien o cuando conversas con alguien es distinto cuando le apuntas a una cámara o cuando no. Creo que la posibilidad de que alguien se abra en sus testimonios, que comparta algunas cosas que quizás sentiría ciertas barreras cuando aparece la cámara como intermediario, ¿no? No en todos los casos, por supuesto, ¿no?, pero es una herramienta más que te ayuda a entablar una conversación mucho más cercana.
Así como este tipo de trabajos, ¿cuántos están por ahí, escondidos entre los audios que sí se pueden ver en esta tiranía de lo visual? Claro, yo puedo decir, preguntar o hasta criticar el por qué no se grabó nada visualmente, para poder darle mayor exposición. Bueno, hay muchos factores por los que no se hace, además de la intimidad que te da el sonido. El presupuesto, la dirección artística, los equipos, etc. Y ya eso es la decisión de cada uno. Por último, hazla tú, y no jodas. Tengo un comentario, sé que ya queda poco tiempo, pero tengo un par de preguntas, pero quiero elaborar antes un comentario antes de hacer las preguntas. Tú hablaste del entretenimiento, hablaron del entretenimiento. Y creo que justamente el peruano, si no se entretiene, no le va a dar importancia a las cosas o no se va a quedar en las cosas. Justo, perdón, hay que dar referencia un poco al trabajo propio, pero una de las personas a las que entrevisté, que hablaba sobre los podcasts, sobre el radioteatro, por así decirlo, él decía que siempre los primeros capítulos van arriba y luego baja poco a poco. No termina sabiendo si es que hay que hacer trabajos cortos o si es que hacer de una sola tanda o es que al final la imagen se impone, no lo sé. Lo dejo ahí para de repente la evaluación de ustedes, no sé si ahora, pero en un futuro. Ahora, dijeron también sobre hablando del entretenimiento y sobre la manera en que cómo vas llevando los 3 primeros capítulos de una manera un poco más entretenida, más jocosa. Yo recuerdo mucho lo que utilizaron de redoble de rancas. Me acuerdo mucho que usaron de romper una cuarta pared a nivel sonoro, que es hacer como un intercambio de bromas y chistes entre las personas que locutan, Pablo Saldarriaga y la otra locutora que no tengo. O sea, había como una especie de... Se notaba que estaban dentro, ¿no? Como una especie de, no sé, de cámara invisible que está contando todo también, como una grabadora invisible que está contando todo, ¿no? La respuesta del público fue la que esperaban, fue la que les sorprendió, fue óptima, fue menos de lo que esperaban. ¿Podrían comentarme un poco de eso? O sea, yo no sé qué tanto esperábamos porque no sabemos cómo funciona. O sea, de verdad sí nos metimos a hacer una cosa que no sabíamos cómo funciona. Entonces, las vistas que ha tenido no sabemos si son muchas, no sabemos si son pocas, no es como... ¿No han tenido manera de cómo sacar las métricas, como ahora todo el mundo habla de métricas, sacar las métricas? Sí, pero no tenemos cómo compararlas. Claro, no tenemos con qué compararlas. No tenemos con qué comparar, no somos muy conocedores en el tema, como no suele pasar, siempre nos metemos a cosas que son relativamente nuevas para nosotros y es un poco lo divertido. Pero también pasa que es la primera vez, creo, que hacemos algo y lo vamos estrenando. Y la verdad que es distinto a estrenarlo y tener el tiempo para moverlo. Por ejemplo, con La Revolución y la Tierra, se hizo la película, se acabó de hacer la película y al distribuir la película se hacían memes, además, o sea, se hacían miles de memes, se publicaban, se buscaban las notas de prensa, se volvían a poner, es como reposteábamos todo el tiempo en historias, o sea, había un trabajo, no como... Había postproducto, por así decirlo, difusión del producto. Exacto. Acá había como que producto, difusión, producto, difusión, producto, difusión. Exacto, en verdad ha sido producto, publicación, no sé si realmente había una difusión por parte de nosotros que nos encantaría hacer, o sea, ha habido la que se ha podido, ¿no? Pero más es que lo publicamos, ponemos la imagen del capítulo en el Instagram de La Revolución y después ya no hay mucho más que eso porque no tenemos tiempo, porque tengo que hacer el siguiente capítulo. Claro. Entonces, no sabría cómo medir eso porque con la Revolución yo creo que si la hubiéramos dejado simplemente ser, hubiera tenido un buen recibimiento, pero sí creo que también se generó como un movimiento en redes que nos ayudó. Entonces yo creería que con el podcast es la primera vez que este ritmo hace que no podamos solo dedicarnos a eso. Esperamos ahora que terminando ya el último capítulo podamos moverlo y eso sí creo que nos va a dar un panorama un poco más amplio de qué posibilidades tiene el podcast, ¿no? Pues he tenido bastante vistas y en verdad sí estamos contentos con eso. Bueno, no sé si califica vistas, pero escuchadas. Y en este Día Internacional de la Radio, creo que este trabajo, para todo aquel que quiera producir desde el sonido, es un buen ejemplo y un vistazo de las cosas interesantes que se pueden hacer más allá de los límites de la imagen. Brevemente, solamente para terminar, tengo un comentario sobre algo que tú dijiste que era la burla. No sé si les pasa que cada vez que hablan del golpe que dio Castillo, siempre se refieren a el golpe más estúpido, el golpe más idiota, el golpe más imbécil, y siento que hay como una cuestión peyorativa, hasta de raseo, en esa pequeña
ese pequeño en adjetivar cierta situación, pero ya como que tiene una connotación de migrante, ¿no? No lo sé, pero en cierto momento también he sentido algo así cuando había esta burla entre Pablo y los chicos a la hora de referirse también a ese momento. Me parece que en una o dos oportunidades he sentido eso. Ustedes que han sido los guionistas, ¿en algún momento han sentido alguna situación así? En esto de la burla, ¿también lo han sentido en otros espacios y han considerado también darle un momento de distensión, de que la gente se exprese? No lo sé, ¿cómo toman de repente esta apreciación o esta observación que yo tengo? Bueno, nosotros en general creo que no nos burlamos del golpe en sí, ¿no? De hecho, más bien hacemos como toda una previa para entender qué es lo que hace que Castillo termine tomando la decisión que toma, que sí es un golpe, ¿no? O sea, para nosotros lo es, sé que hay gente que lo interpreta distinto, pero sí nos damos el tiempo para entender que no tuvo un gobierno fácil, que no lo dejaron gobernar y que si hubiera sido otra persona, sí lo hubieran dejado gobernar, que lo precipitaron hasta esa situación. Después las reacciones que hay entre ellos, ¿no? Y que, o sea, son las reacciones que hay con todos los políticos también, creo. O sea, sí creo que tienes razón en el sentido de que efectivamente se le llama mucho como que qué tonto, ¿no? A Castillo, todo. Creo personalmente que no lo hemos hecho en el podcast porque además no es la posición que tenemos. No nos parece que... No, solo la única burla que hubo fue a La Plata en el baño, ¿no? Ah, de Bruno Pacheco. Bruno Pacheco. Sí. Pero digamos, al golpe de Castillo y cómo lo hizo y todo eso, sí, es totalmente racista decir que además es como un tonto, un bruto, ¿no? O sea, la realidad, y la verdad es que en esto se voy a ser bien sincera, es que hay un montón de tontos brutos en la política peruana y no creo que Castillo ni siquiera esté necesariamente en ese grupo. O sea, creo que hay mucha gente tonta en la política peruana, mucha gente instrumentalizada, todo, y no creo que Castillo esté ahí, creo que ha llegado a la presidencia no siendo tonto, evidentemente, ¿no? Creo que es una persona con capacidades, en fin. Sí, tal vez se me cruzaron unos cables en ese momento y asocié la burla con otra burla que veía en otros medios tradicionales. Que ojo, yo considero que Pedro Castillo está bien bacano y que no tenía ni él mismo ni su gestión argumentos para sostenerse en el cargo, más allá de lo que venía haciendo el Congreso. Como decía Gonzalo, la risa venía más de lo de Bruno Pacheco porque era como haberlo guardado en el water, ¿no? Igual que Gato Fiero por haber sacado el video, ¿no? O sea, es como, cuando hablamos de un nivel, no lo digo en sentido peyorativo de, ¿qué nivel? Sino el nivel que tienen nuestros políticos realmente, ¿no? Tiene que ver con el hecho de la frescura, de qué tan fácil puede ser corrupto en este país y qué tan sobre la mesa pueden estar esas cosas que a la gente no le indigna necesariamente la corrupción, sino el escándalo que hay o cómo se hace la corrupción. Si vamos, hacen no sé, en el country, no sé dónde se reunirá la gente, ¿no? Pero si se hacen en esos lugares, entonces es normal. Pero si es que se guarda en el water, la gente o sea, ahí es donde se indigna, ¿no? Entonces nos reímos un poco de eso también, al nivel de frescura y de absurdo al que lleva la política, ¿no? En ese caso. Pero por supuesto que hay un montón de racismo en Castillo, ¿no? Eso ni hablar. Eso lo decimos un montón en el podcast, ¿no? Sí, y creo que sí es algo que discutimos un montón, ¿no? Por algo la mitad del podcast es probablemente lo que significó el gobierno de Castillo, ¿no? Yo personalmente creo que simbólicamente es mucho más determinante de lo que se considera en general ahorita, ¿no? El hecho de que haya llegado un campesino cuando se cumplían 200 años de independencia de este país va a ser, creo, una marca importante que se trata justamente de ningunear con estos adjetivos que tú mencionas, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, creo que si bien hay que exponer todas las cartas que fueron parte de este fenómeno, digamos, que son todo, digamos, toda la maquinaria racista que hubo alrededor, también hubo, por supuesto, muchos errores de ese gobierno, ¿no? Lo que significa, creo que hay que entender de alguna manera, y eso sí es algo que hemos intentado hacer durante el guión, intentado comprender de dónde venían algunas cosas, algunos comportamientos, pero también darle igual, exigir cierta responsabilidad a los políticos que nos gobiernan, ¿no? Porque si alguien asume la presidencia de un país, también tiene que intentar estar a la altura de ese cargo, ¿no? Entonces tampoco nos ponemos en el lugar de bueno, el pobrecito y el golpe y no sé qué, ¿no? O sea, es un ser humano como lo es todos los demás, ¿no? Entonces no queremos ponernos ni en una posición de juzgar más
por el lugar de donde viene, de un espacio que no había tenido representación como la tuvo hasta que él fue presidente, ni también queríamos ponernos en el lugar de papás o hermanos mayores que no juzgan como deberían a una persona que también tiene cierta responsabilidad sobre sus actos, ¿no? Sí es algo que tenemos bastante en cuenta. De hecho, la Revolución en la Tierra va básicamente de eso, ¿no? Va de luchas por la ciudadanía para que personas que no son consideradas iguales lo puedan ser, ¿no? Puedan ser considerados ciudadanos y ciudadanas. Y la reforma agraria marca un antes y un después en esa lucha, ¿no? Creo que la presidencia de Castillo también significó para mucha gente un nuevo hito en eso. Por eso te decía que una secuela, de alguna manera, una continuación espiritual de la Revolución en la Tierra, porque marca un hito en ese mismo camino, ¿no? Entonces, lo narramos desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar en que nos parece importante contar estas historias que representan mucho para muchas personas, ¿no? Entonces, y el racismo es algo que atraviesa esas luchas, ¿no? Y que impide que muchas de esas personas sean realmente iguales, ¿no? Digamos, que no haya nadie en la cárcel por los asesinatos del Estado y que la presidenta siga ocupando ese cargo, tiene que ver con el racismo directamente, ¿no? Que tenemos como país. Listo. Feliz Día Internacional de la Radio. Feliz día al medio tradicional de producción sonora. Feliz día al medio que fue invadido e intervenido por la imagen. Feliz día al medio que evolucionó o devino en un podcast. Feliz día al arte sonoro que ya no se hace. Feliz día a la muerte de ese efecto que tenía en nosotros la radio, o la producción sonora, o los podcasts, nuestra capacidad de imaginar la vida a través del sonido. Chaufa.